One Piece Shaman King. Comenzando con Roger como espíritu guardián. 421 Rock zarpó una vez más, con el objetivo de encontrar el país del hielo. Tras 2 sondeos y después de recibir noticias de la partida de Rock, Barba Negra dudaba. Debía aprovechar la ausencia de Rock para atacar a Sphinx, o desplegar todas sus fuerzas de combate de alto nivel para interceptar y matar a Rock. En cuanto a la tripulación de los Sombrero de Paja, habían pasado 2 días y, naturalmente, habían formado una alianza con Lau, capturado a Caesar, destruido el líquido crudo de la fruta del diablo artificial y lanzado desafíos a Doflamingo y Kaido. Luffy no era de los que se sometían a otros, y en el Nuevo Mundo el territorio de los 4 emperadores. Si Luffy quisiera seguir siendo independiente, tendría que reemplazar a uno de los 4 emperadores. El barco Little Wars Jr. Esta era la nave de los piratas de Little Wars Jr. Una filial de los piratas de Barba Blanca, y su capitán era Little Wars Jr. Ace había sobrevivido y Little Wars Jr. También. Esta vez, Pequeño Remo Jr. También se dirigió al mar con Roca y los demás. Casi todos los gigantes de los piratas de Barba Blanca estaban con Remo. De lo contrario, sería bastante complicado para los humanos manejar un barco tan enorme. Sentado en la proa, Rock seguía bebiendo vino tranquilamente y leyendo el periódico. Está empezando. El titular del periódico de hoy decía que Doflamingo renunciaba a su título de Shichibukai. Esto fue claramente el resultado de que Lau utilizaría a Caesar para amenazar a Doflamingo. Desafortunadamente, Lau era todavía demasiado joven. No sabía que Doflamingo también ostentaba la identidad de un antiguo dragón celestial. Pero, como se decía, él era un antiguo dragón celestial. Incluso para los dragones celestiales comunes y corrientes, a los Gorosei no les importaba demasiado. Los Gorosei ayudaron a Doflamingo porque sabía demasiado y porque controlaba el inframundo y las ganancias de las subastas de humanos. Si bien parecía que los dragones celestiales gastaban libremente, la mitad de ese dinero en realidad regresaba al gobierno mundial y terminaba en manos de los Gorosei. Gran hermano Rock, ¿a dónde nos dirigimos ahora?, preguntó Little Wars Jr. Con voz baja y respetuosa. Rock dobló el periódico. Remos, te lo dije, no tienes que llamarme gran hermano. Oars negó con la cabeza repetidamente. No, no. Salvaste al hermano Ace, y me salvaste a mí. Eres mi hermano mayor. Nuestro hermano mayor. Llámenlo hermano mayor. Hermano mayor. Los gritos de los gigantes rugieron como una ola rompiendo contra la costa. Rock irritante. Un Barto Club se había marchado y ahora había llegado un Little Wars Jr. Pirates. De acuerdo, llámame como quieras. Primero iremos a Dressrosa a ver la función. Está a punto de comenzar una gran obra. Espero que podamos llegar a tiempo. ¿Un espectáculo? Pequeño Remo Jr. No entendió, pero fue obediente e inmediatamente dio la orden. Entendido. Cambien de rumbo, diríjanse a Dressrosa. Dressrosa, me suena haber oído hablar de ella antes. Dressrosa existió desde antes de la fundación del gobierno mundial. La familia real original, la familia Don Quixote, abandonó el reino de Dressrosa para convertirse en una de las 20 naciones fundadoras del gobierno mundial, pasando a llamarse dragones celestiales. Durante el reinado de Don Quixote en Dressrosa, la tribu Tontata fue tratada como esclava y obligada a trabajar como mano de obra subterránea. El reino de Dressrosa se había enriquecido enormemente explotando el trabajo de la tribu Tontata. Después de que la familia Don Quixote abandonó Dressrosa para convertirse en los dragones celestiales, la familia Riku se convirtió en la nueva realidad de Dressrosa. El rey de la época pidió disculpas a la tribu Tontata, abolió la esclavitud y recurrió a la leyenda de las hadas para que los humanos dejaran de molestarlos. Sin embargo, sin la mano de obra de la tribu Tontata, el país se empobreció, aunque posteriormente logró subsistir gracias al desarrollo del turismo, basado en su singular cultura. Ahora, toda Dressrosa estaba de nuevo bajo el dominio de la familia Don Quixote debido a las maquinaciones de Doflamingo. Rock se dirigió a Dressrosa no solo para reunirse con Luffy y los demás, sino también porque quería averiguar qué era realmente el tesoro nacional que mencionó Doflamingo. En la trama original, después de que Luffy derrotara a Doflamingo, este mencionó en sus recuerdos que el gobierno mundial ocultaba un tesoro nacional. El gobierno mundial no es un país, sino un colectivo de los poderes de 20 naciones. Sin embargo, actualmente, el poder está abiertamente concentrado en manos de los Gorosei, mientras que en secreto, está controlado únicamente por Imu.
Respecto a este supuesto tesoro nacional, Rock se inclina más a creer que alguna vez fue el tesoro del reino antiguo que gobernó el mundo hace 900 años, pero debido a que el reino antiguo fue derrotado por las fuerzas aliadas de las 20 naciones, el tesoro terminó en manos de Imu. Viéndolo de esta manera, probablemente no sea el sombrero de paja gigante de Joy Boy, porque Joy Boy no era el rey del antiguo reino. Por supuesto, esto es solo una suposición y no se puede confirmar. Dressrosa es una gran nación. Es natural que su majestad la conozca, respondió Rock. ¿Una gran nación? No tengo una impresión profunda de ella. Parece que no se puede comparar con mi reino desértico, Arabasta. Los ojos de Lota estaban llenos de recuerdos y arrepentimiento. Arabasta había decaído, pero en el pasado, además de aquel antiguo reino, fue una de las 5 grandes naciones del mundo, conocida por sus arenas doradas. De hecho, naturalmente no se puede comparar con Arabasta. La Roca no la estaba halagando. Independientemente del pasado o del presente, en términos de superficie, Dressrosa no se puede comparar con Arabasta. No hay problema, ¿verdad? Pero, independientemente de si se trataba de halagos o no, Lota se alegró de oírlo. Rock continuó leyendo el periódico. Eran las 12 del mediodía. El periódico se había distribuido por la mañana, lo que demostraba que Lau ya se había reunido con Doflamingo ayer, por lo que hoy el sombrero de paja ya había llegado a Dressrosa y Greenbeat. Rock calculó el tiempo. Ahora mismo, es probable que Lau ya esté en problemas, o tal vez ya haya sufrido un desastre. El acuerdo entre Lau y Doflamingo consistía en que Doflamingo renunciara a su puesto como Shichibukai y a cambio de entregar a Caesar en Greenbeat. Sin embargo, en realidad, el verdadero plan era que Lau ganara tiempo para Doflamingo, permitiendo que el sombrero de paja escapara y volara a la fábrica de frutas del diablo artificiales. Si Doflamingo no podía entregar las frutas del diablo artificiales, Kaido vendría a ajustar cuentas con él. El objetivo de Lau desde el principio fue que Kaido matara a Doflamingo. Tras llegar a Dressrosa, el grupo de los sombrero de paja y Lau se dividió en 3 equipos para continuar ejecutando el plan de Lau. Lau, Usopp y Robin formaron el equipo de entrega del payaso César. Un equipo fue a localizar la fábrica de frutas del diablo artificiales. Un equipo custodiaba el barco. Pero al llegar a Greenbeat, mientras Lau esperaba a Doflamingo, recibió una llamada de Sanji y se dio cuenta de que había sido engañado. La posición de Doflamingo como Shichibukai seguía intacta. No solo Doflamingo, sino también el nuevo almirante Fujitora Isu había llegado a Greenbeat. Lau ni siquiera pudo derrotar a Doflamingo él solo. Si pudiera vencer a un Shichibukai y a un almirante, podría hacerse un hueco entre los 4 emperadores. Después, Lau usó la habilidad de su fruta del diablo para secuestrar a Caesar y escapar a la costa, entregándoselo a los sombrero de paja. Luego, luchó solo contra Doflamingo para proteger el Tousand Sunmi mientras se llevaba a Caesar. Esta es también la razón por la que Sanji, Nami, Chopper y Brook fueron primero en Zou. Después, Lau, Tsundere, declaró que no estaba ayudando a los sombrero de paja, simplemente no quería que Doflamingo fuera engreído. Y mientras todo esto sucedía en Greenbeat, se celebraba un torneo de gladiadores en Dressrosa. Esta vez, Doflamingo no nos usó la Mera Mera no Mi para atraer a Luffy, sino que directamente les lanzó un desafío a Luffy y a Rock, e insultó a Ace. Para Luffy era imposible evitar la pelea, especialmente después de que Ace hubiera sido insultado. Por lo tanto, Luffy participó igualmente en el torneo de gladiadores. Rock calculó el tiempo. Para cuando llegara de Dressrosa, probablemente sería por la tarde y el torneo probablemente habría terminado, pero debería poder llegar a tiempo para el duelo entre Luffy y Doflamingo. Entonces, espérame pacientemente, Flamenco Rosa. Dressrosa es conocida como la tierra del amor, la pasión y los juguetes. Los llamados juguetes existen porque dentro de Dressrosa hay muchos juguetes vivientes. Pero, en esencia, todos son humanos convertidos en juguetes por Sugar, una usuaria de la fruta Obi Obi no Mi. La habilidad de la Obi Obi no Mi consiste en convertir en juguete a cualquier criatura viviente que toque con la mano. Al mismo tiempo, las criaturas convertidas en juguetes serán olvidadas por el mundo. Doflamingo organizó el llamado Torneo del Coliseo también para convertir a las potencias de las naciones vecinas de Dressrosa en juguetes, y así poder tomar el control de esos países. Desafortunadamente, su plan tenía que incluir lidiar con Luffy. Provocar al niño de la fortuna y aún así esperar tener éxito no era más que una ilusión. La razón para mencionar la fruta Obi Obi no Mi es por su característica de hacer que la gente olvide. Rock calculó el tiempo. Para entonces, varios concursantes del torneo del Coliseo y Robin ya se habían convertido en juguetes, pero Rock aún los recordaba.
Rock supuso que probablemente se debía a que era un transmigrador. Entonces, esto contaría como un error en la Obi-Obi no Mi. Pero, estrictamente hablando, la transmigración de Rock en sí misma fue un error para todo el mundo pirata. Rock y Lota estaban sentados en una mesa en la proa tomando té, mientras que Little Wars Jr. estaba sentado con las piernas cruzadas en la cubierta detrás de ellos. Debido a su enorme tamaño, incluso sentado, Rock y los demás tenían que alzar la vista para verle la cabeza, y la distancia era considerable. Little Wars Jr. estaba susurrando algo. Aunque la distancia era considerable y Rock y los demás no deberían haber podido oírlo, Rock y Lota lo oyeron con claridad. Rock calculó la distancia y el tiempo, y al ver que se acercaban a Dressrosa, sonriendo y preguntó: Majestad, ¿podría su cetro dorado convertirse en un martillo dorado? Cuanto más grande, mejor. Un asunto menor. Puesto que el sumo sacerdote lo solicita, se lo concedo. Lota invocó el cetro dorado. En el aire, apareció un círculo mágico formado por el ojo del triángulo dorado. Lota lanzó el cetro dorado hacia arriba, y este atravesó el círculo del ojo del triángulo dorado sin sufrir cambios. Sin embargo, al caer de nuevo y atravesar el círculo, su tamaño y forma comenzaron a transformarse gradualmente. Para cuando hubo atravesado por completo el círculo mágico, el cetro dorado se había transformado en un enorme martillo dorado. ¿Qué tan grande? La cara del martillo era más ancha que la cabeza de Little Wars Jr. Lota cogió su taza de té e hizo un gesto hacia Rock. Haz lo que desees, sumo sacerdote. Rock ascendiendo, miró hacia el enorme martillo dorado y luego a Pequeño Remo Jr. Pequeños Remos Jr. Al escuchar la llamada de Rock, el sombrero de bambú en la cabeza de Pequeño Remo Jr. se sacudió ligeramente. Este era nuevo. El viejo se había puesto, no. El viejo se perdió durante la guerra de Marineford. Este nuevo todavía lo tejía a mano hace. Estoy aquí. ¿Qué pasa, gran hermano Rock? Little Wars Jr. Bajó un poco la cabeza para responder, sintiéndose algo confundido al ver el martillo dorado flotando. Rock, aún mirando hacia arriba, sonriendo y dijo: Baja un poco más la cabeza, quiero hablar contigo. Ah. Oh, está bien. El pequeño Wars Jr. hizo lo que le dijeron y bajó la cabeza. Un poco más bajo. Está bien, está bien. Roca ascendiendo. Esta posición es perfecta. El pequeño Wars Jr. sonriendo. Entonces, adelante, ¿qué te pasa, hermano mayor Rock? En respuesta a las palabras de pequeño Remo Jr. Roca se elevó al instante, agarrando el enorme martillo dorado con ambas manos. A pesar de su gran tamaño, Roca logró girar hacia arriba y luego hacia abajo. Al acercarse a la parte superior de la cabeza de pequeño Remo Jr. dejó de girar, concentró la fuerza rotacional acumulada en un solo golpe y lo estrelló con furia contra la coronilla de pequeño Remo Jr. Antes de llegar a Dressrosa, Rock sabía que había una cosa que debía resolverse primero. Y la solución fue coger el martillo dorado de Lota y estrellarlo contra la cabeza de pequeño Remo Jr. El pequeño Wars Jr. estaba tan asustado que casi se le salen los ojos de las órbitas. Si eso le hubiera dado, tal vez no habría muerto, pero el hermano Ace podría no tener tanta suerte. Sí, hermano Ace. ¿Cómo? Justo cuando el martillo dorado estaba a punto de golpear, Ace inmediatamente levantó el sombrero de paja de pequeño Remo Jr. y gritó: Aguanta un momento. Pero Rock actuó como si no hubiera oído nada. El martillo dorado continuó su descenso. Justo cuando Ace estaba muerto de miedo, en el momento en que el martillo estaba a punto de golpearlo, se retrajo y se transformó de nuevo en el cetro dorado que Rock sostenía en la mano. Ace se dio cuenta de lo que había pasado y suspiró aliviado. Uf, lo sabía, Rock, no lo harías. Antes de que Ace pudiera terminar, Rock le golpeó en la cabeza con el cetro dorado. ¡Ay! Eso duele. Cuando volvió a mirar a Rock, este ya había regresado a su asiento y estaba tomando té. ¿Qué tengo que invitarte personalmente? Ace bajó cabizbajo de la cabeza de Little Wars Jr. Aunque Rock y Luffy tenían la misma edad y él era mayor que Rock, cada vez que se enfrentaba a Rock, sentía que se enfrentaba a un anciano, como su abuelo, Pops, o incluso ese hombre, refiriéndose a Roger. Rock acarició el cetro dorado. La artesanía era realmente excelente y debía valer mucho. Aquí tiene, su majestad. Lota sonando. Si al sumo sacerdote le gusta, siéntase libre de quedárselo y jugar con él. Rock realmente quería tomarla, pero como era el arma de Lota para el combate, no sería correcto.
Su Majestad está bromeando. En mis manos, su propósito quedaría enterrado. Además, un cetro que simboliza el poder es más apropiado para que lo sostenga Su Majestad. Rock continuó adulándola, y Lota continuó disfrutándolo. Las palabras del sumo sacerdote siguen siendo tan agradables como siempre. Lota tomó el centro. Si al sumo sacerdote le gusta de verdad, te haré uno en el futuro. Por derecho, un sacerdote también debería tener un cetro ceremonial. Fue un descubrimiento mío. Rock irritante. Eso sería genial. Ace observaba a Rock y Lota hablando y riendo juntos, con muchas ganas de decirles. Sigues aquí, ¿sabes? Oh, Ace, estás aquí. Rock miró a Ace, encontrando sorpresa. ¿Cómo? Tras haber pasado mucho tiempo juntos, Ace seguía sin poder comprender a Rock, lo que probablemente explicaba por qué sentía que estaba frente a un anciano. Tú fuiste quien me dijo que bajara. Ace murmuró. La sonrisa de Rock permaneció. La cuestión no es si vas a bajar o no. La cuestión es que estás aquí. ¿Qué haces aquí? El acuerdo original consistía en que Ace se quedara en la isla Esfinge con Marco para aprender sobre la estructura actual y la distribución del poder de los piratas de Barba Blanca, y para aprender a ser un verdadero capitán. Rob nunca tuvo la intención de tomar el control de los piratas de Barba Blanca, por lo que siempre se había referido a sí mismo como el capitán interino en lugar del capitán. Ace se sintió un poco culpable. Sabía que Luffy iba a enfrentarse a un Shichibukai y quería ir a ayudarlo. Pero de vuelta en Arabasta, le había dicho a Luffy que cada uno tenía sus propias aventuras y que no había necesidad de preocuparse por él. Pero a pesar de haber dicho eso, no pudo simplemente ignorarlo. Al igual que cuando Luffy se enteró de que Ace iba a ser ejecutado, incluso si lo llevaban a Marineford, Luffy se sintió obligado a ir a salvarlo. Lo más importante fue lo que dijo Marco. Marco dijo que quedarse a tu lado, Rock, sería mejor para aprender a ser capitán que quedarse al suyo. Así que vine. Marco. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, así que todo es por lo que dije. ¿No tienes ni una sola idea propia? Marco lo dijo, y tiene sentido. Dado que Ace ya había llegado, a Rock le era imposible ahuyentarlo. Además, Pequeño Remo seguía intercediendo por él, y Roca seguía viajando de polizón en el barco de Pequeño Remo. Rock sonrió y habló. Ya que has hablado, pequeños remos, naturalmente estoy de acuerdo. Si no lo estuviera, ¿cómo podría tener la desfachatez de quedarme en tu barco? No. No. Estas palabras asustaron tanto a Pequeño Remo que empezó a tartamudear y salió corriendo de inmediato. Voy a tomar el timón. Rock sabía que Marco era un hombre inteligente. Lo que le decía a Ace tenía como objetivo animarlo a sincerarse. Entre sus palabras había halagos para Rock, pero claro, Rock también sabía que Marco era demasiado perezoso para enseñarle a Ace él mismo, o tal vez sintió que no estaba capacitado para hacerlo. Elogiar a Rock era una forma de evitar que Rock ajustara cuentas con él después de haberle dejado plantado a Ace. Rock expresó que aceptaba los halagos, pero que aún así ajustaría cuentas. Entonces quédate, Ace. Ace inmediatamente esbozó una sonrisa. De acuerdo. Al mirar hacia la ubicación de Dressrosa, Rock sintió una oleada de emoción en su corazón. Si Ace también los acompañaba, entonces los tres hermanos finalmente se reunirían. ¿Podría ser el destino? En Dressrosa. Tras el incidente del Green Beat, Lau fue derrotado. Luffy presenció cómo Doflamingo y Fujitora llevaban a Lau inconsciente al Palacio Real. Mientras buscaba la salida del recinto, apareció su hermano Sabo. Sin embargo, esta vez la Mera Mera Nomi no estaba presente, así que Sabo no ocupó el lugar de Luffy en la competición, sino que lo ayudó a salvar a sus amigos. Con la ayuda de Bellamy, los dos encontraron la salida. Posteriormente se reunió con Zoro y Kinemon y, liderados por Viola, se dirigieron al Palacio Real para rescatar a Lau, que había sido secuestrado. Mientras se dirigían al palacio, la Operación SOP estaba en marcha en la fábrica subterránea. La Operación SOP significa S de azúcar. O de sorprendentemente impactante. P de operación pánico. El objetivo era liberar todos los juguetes del reino. Este plan se construyó con éxito y Usopp se alzó con el premio al jugador más valioso, MVP. Innumerables juguetes volvieron a ser humanos, el nombre del rey Riku quedó limpio y los oscuros secretos de lo que la familia Don Quixote había hecho dentro del reino salieron a la luz. En consecuencia, para cubrir los crímenes de la familia, Doflamingo activó la habilidad de su fruta del diablo, jaula de pájaros, para aislar todo el país e interrumpir las comunicaciones.
Usó hilos parásitos para controlar a las personas dentro de la jaula de pájaros, obligándolas a matarse entre sí en un intento por eliminar a todos los testigos. En un principio, Doflamingo quería que Fujitora hiciera la vista gorda, pero Fujitora no podía soportar que Doflamingo matara gente a su antojo. Sin embargo, debido a la condición de Doflamingo como Shichibukai, Fujitora no pudo actuar contra él y solo pudo resistir la reducción de la jaula de pájaros. Uno podría imaginarlo. Si Luffy perdiera al final, ¿tomaría Fujitora medidas contra Doflamingo para proteger a los habitantes de Dressrosa? Si pelearan, ¿quién ganaría? Doflamingo. Una victoria asegurada. Tras el éxito de la Operación SOP, Doflamingo puso precio a la cabeza de los implicados para incitar a sus subordinados y a los villanos que llegaron al reino para el Coliseo a que actuaran contra ellos. Usopp tenía la recompensa más alta, de 5 estrellas, lo que significaba 500 millones. Una vez finalizadas todas las operaciones, el único objetivo que quedaba era derrotar a Doflamingo. La jaula de pájaros ya se había activado, y la única salida era derrotar a Doflamingo. La batalla de infiltración en el palacio. Tras una serie de feroces batallas, solo quedaron Lau, Luffy y Doflamingo. Mientras Luffy y Lau se enfrentaban a Doflamingo, Luffy se vio retenido porque tenía que luchar contra Bellamy. Lau ya había sido torturado hasta quedar gravemente herido, pero también le asestó un duro golpe a Doflamingo. Tras la derrota de Lau, Luffy se enfrentó en una batalla final con Doflamingo y activó el Gear 4, algo así por completo. Dentro de Dressrosa. Luffy ya ha activado la cuarta marcha para su duelo final con Doflamingo. Fuera de Dressrosa, Rock y Ace también habían llegado a las costas de Dressrosa. Debido a que la jaula de pájaros se encogía constantemente, la costa de Dressrosa aún no estaba cubierta por ella. Para cuando Luffy y Doflamingo llegaron al lugar de su duelo, la jaula de pájaros ya se había encogido, ocupando 2/3 del territorio de Dressrosa. Si continuaba así, los habitantes de Dressrosa no tendrían a dónde retirarse y podrían morir masacrados. La situación es urgente. Ace, entremos. Rock se puso de pie y dijo. Lota, naturalmente, la siguió. Gran sacerdote, yo también iré. Majestad, por favor, permanezca en el barco. Dressrosa no es nuestro objetivo. Solo vamos de visita. Principalmente, el barco es importante. No es que no confíe en la fuerza de Pequeño Remo, pero es demasiado grande. Si empieza a pelear en el barco, sería perjudicial para su protección. Necesito que usted, Su Majestad, proteja el barco. Las palabras "te necesito" aún conmovían a Lota. Ya que es lo que pide el gran sacerdote, se lo concedo. Tenga la seguridad, gran sacerdote. Si el barco sufre el más mínimo rasguño, me haré responsable ante usted. Rock agitó las manos repetidamente. No hay necesidad de eso, no hay necesidad de eso. Entonces se lo dejo a usted, Su Majestad. Adelante, con total tranquilidad. Roca ascendiendo. Sígueme, Ace. Rock apareció en la orilla a toda velocidad, recorriendo cientos de metros en un abrir y cerrar de ojos. Ace saltó rápidamente a la orilla y corrió para alcanzarlo. Poco después, los dos llegaron frente a la jaula de pájaros. Entrar en la jaula de pájaros era un problema, pero para Rock y Ace no suponían ningún inconveniente. Ace era usuario de Logia. Una simple elementalización le permitiría atravesar la jaula de pájaros. En cuanto a Rock, mientras pudiera alternar entre su forma espiritual y física, nada podría detenerlo. Ace lo atravesó sin problemas y pasó al otro lado. Justo cuando Rock estaba a punto de moverse, su Haki de observación activó una advertencia. Apuntó con un dedo en una dirección y un corte llamante quedó congelado en el aire. Mono. La energía del alma se comprimió, destrozando junto con ella el corte llameante. Rock y Ace miraron en la dirección de donde provenía el tajo llameante. Una figura, alta y robusta, volaba por los aires. Todo su cuerpo, incluido su rostro, estaba cubierto con ropas de un negro intenso. Llevaba una máscara y gafas protectoras, y un abrigo negro de doble botonadura con 2 calaveras estampadas en el cuello. Llevaba guantes negros, sin dejar al descubierto ni un centímetro de piel. Las llamas rodeaban la parte posterior de su cabeza, y en su mano sostenía una larga espada envuelta en fuego. Rock lo reconoce naturalmente. Uno de los 3 All-Stars de los Piratas Bestia, el líder de los 3 desastres, Rey la Conflagración. Era usuario de la fruta Dragón, modelo antiguo, forma Pteranodon, con una recompensa de 1.390 millones de bayas. Esta debe ser la ayuda externa que Doflamingo solicitó.
Solo gracias a que King comió la fruta del pteranodón y pudo volar, logró viajar desde el país de Wano hasta Dressrosa en 2 días. Rock irritante. No se preocuparía solo porque apareciera King. Incluso si Kaido viniera, ¿qué importaba? Uno de los 3 All-Stars de los piratas bestia, el rey de la conflagración. He oído hablar mucho de ti. Al ver las llamas en la espada de King y en la nuca, estaba ansioso por intentarlo. ¿Llamas, eh? Pero Rock señaló hacia el centro de la isla. Ve a ayudar a Luffy. Yo me encargo de esto. Vaciló un instante. Pero, como hermano mayor, deberías ir a ayudar a tu hermano menor. Además, ¿no quieres ver a Sabo? Rock giró la cabeza para mirar a Ace. Además, ¿crees que no puedo vencer a este tipo? Ace agitó las manos apresuradamente, sin atreverse a decir tal cosa. Acabo de verlo usar llamas también, así que estoy ansioso por intentarlo. Rock bromeó. Entonces tendrás muchas oportunidades para estar ansioso. En el mundo pirata había muchos que sabían usar el fuego, desde la emperatriz Big Mom y Kaido hasta los subordinados de Krieg en el East Blue. Ace no entendió el significado oculto de Rock, pero pensó que Rock tenía razón. Habría muchas oportunidades para entrenar con oponentes que usaran fuego. Entonces te dejo este lugar. Voy a ayudar a Luffy. Ace corrió hacia el centro de Dressrosa. Este chico es claramente mayor que tú, ¿cómo puede ser tan tonto? Lo heredó de ti. Rock se quedó atrás para enfrentarse a King. Parecía un duelo individual, pero en realidad eran 3 contra 1. Sin que King los viera, Roger y Barba Blanca estaban a la izquierda y a la derecha de Rock. Esas 2 líneas formaban parte de una conversación entre Roger y Barba Blanca. Claramente, es porque le enseñaste mal. Mejor eso que no le enseñes nada. Barba Blanca dijo con indiferencia. Roger volvió a perder y comenzó a dibujar círculos en el suelo para maldecir a Barba Blanca. Ese chico es uno de los mocosos de Kaido, ¿verdad? Uno de los 3 artistas principales o algo así. Kaido y Lin solo saben inventar estos títulos inútiles, como artistas principales o comandantes dulces. Habiendo vivido en la misma época que los otros 4 emperadores, Barba Blanca conoció naturalmente a los piratas bestia y a los piratas de la Gran Mama. Roger miró fijamente a King. Creo que he oído hablar de él. Roger aún vivía cuando King se unió a Kaido. Gracias a sus habilidades lunares, King se había labrado una reputación a una edad temprana. Roger había oído hablar de él un par de veces, pero solo de pasada. Su presencia es bastante agradable. Así son las cosas cuando eres joven y agresivo. Roger y Barba Blanca intercambiaron comentarios uno tras otro. Rock flotó en el aire, ya que no le gustaba mirar hacia arriba a los demás. ¿Qué haces aquí, rey de la conflagración? El único ojo visible de King miró fijamente a Rock. Te voy a matar. Rock no pudo evitar reírse. ¿Cuándo aprendiste eso de Jack? King frunció ligeramente el ceño. ¿Aprender qué? Rock se metió las manos en los bolsillos. Aprendiendo a hablar con arrogancia. Las llamas en la espalda y la espada de King se avivaron. Ya sea que esté exagerando o no, lo descubrirás en un momento. Rock alzó la mano derecha e hizo un gesto con el dedo a King. Ven. En las afueras de la jaula de pájaros, Rock y King se enfrentaron. Dentro de la jaula de pájaros. Luffy y Doflamingo estaban en su duelo final. Doflamingo sabía que, mientras derrotara a Luffy, sería el único vencedor. Era uno de los Shichibukai y gozaba de un estatus especial. Incluso siendo almirante, Fujitora no se atrevería a tocarlo a menos que quisiera perder su puesto. Sin embargo, después de que Luffy activara la 4ª marcha, Doflamingo fue completamente neutralizado por Gearford. Luffy en todos los aspectos poder, defensa y velocidad lo dejaba prácticamente incapaz de contraatacar. En este estado, Doflamingo no tuvo más remedio que usar su como bajo la manga, sus habilidades de despertar de la fruta, para contrarrestar a Luffy. Sin embargo, no pudo superar el Gearford y resultó gravemente herido tras ser lanzado contra una pared por el Leo Bazooka de Luffy. Él ganó. Al ver esto, los espectadores pensaron que Luffy ya había ganado. Pero justo cuando Luffy se disponía a rematar a Doflamingo, el enorme consumo de la 4ª marcha le pasó factura. Poco después de sobrevolar la zona, la 4ª marcha se desactivó frente a Doflamingo, y Luffy volvió a su estado normal, completamente exhausto. Doflamingo aprovechó la oportunidad de usar sus hilos para reparar su cuerpo, cosiendo sus heridas y colocando sus huesos fracturados. Fu. Te faltó un paso, sombrero de paja. La voluntad del cielo está de mi lado. Porque soy uno de los dragones celestiales.
Doflamingo solo gritó esa última frase sobre ser un dragón celestial en su corazón. Doflamingo se acercó a Luffy, levantó el pie, preparándose para aplastarle la cabeza y asestarle el golpe final. Los concursantes del torneo del Coliseo se abalanzaron sobre Luffy, intentando rescatarlo. Burgess, que se había estado escondiendo entre las ruinas, apareció de repente. Él y Doflamingo se acercaban por delante y por detrás, ambos con la intención de matar a Luffy. En ese momento crítico, aparecieron dos figuras que se cruzaron. Se reconocieron, pero guardaron silencio tácitamente. Enseguida, una bola de fuego impactó contra el pecho de Doflamingo. Una garra de dragón agarró la cara de Burgess. Luffy usó la cuarta marcha para derrotar a Doflamingo, pero al mismo tiempo, se desplomó por el agotamiento. Doflamingo utilizó la habilidad tramposa de su fruta del diablo de hilo para reparar a la fuerza sus heridas y volver a ponerse de pie. Luffy necesitó unos minutos para recuperar su resistencia. Una vez recuperado, al menos podría activar de nuevo el Gear Force para derrotar definitivamente a Doflamingo. La situación parecía volverse desfavorable para Luffy. No solo eso. Doflamingo se acercó a Luffy con la intención de matarlo. Burgess, que se había mantenido oculto entre las sombras, aprovechó la oportunidad para atacar, con la intención de matar a Luffy. Esto no solo lo haría famoso, sino que también le permitiría apoderarse de la fruta del diablo. Los concursantes del Coliseo intentaron ayudar a Luffy, pero fueron bloqueados por balas disparadas desde una fuente desconocida. Así, frente a Luffy, que yacía en el suelo, Doflamingo pretendía pisotearle el pecho, mientras que Burgess pretendía golpearle la cabeza. Justo en ese momento crítico, llegaron las llamas acompañadas del rugido de un dragón. La luz del fuego brillaba mientras la sombra de un dragón la seguía. Doflamingo fue alcanzado en el pecho por una bola de fuego. Al quedar su pecho chamuscado y negro, salió disparado hacia atrás. Burgess intentó golpear la cabeza de Luffy, pero en ese instante, una mano le agarró la cabeza. Sus ojos se desorbitaron al ser sujetado y lanzado como una bola de bolos. Dos figuras se detuvieron, espalda con espalda, sin poder verse la una a la otra. Luffy yacía en el suelo, jadeando. Su visión, borrosa por la luz del sol, se fue aclarando poco a poco. Vio esos claramente dos perfiles, y entonces ambos se giraron hacia adelante al mismo tiempo, haciéndose perfectamente visibles. Las palabras que pronunciaron ambos también estaban en perfecta armonía. Luffy. ¿Estás bien? Las lágrimas ya se acumulaban en los ojos de Luffy. Esta era una escena que había anhelado desde que creyó que Sabo había muerto, algo que solo había aparecido en sus sueños. Como comandante de la segunda división de los piratas de Barba Blanca, Ace tenía una alta recompensa, y Sabo lo reconoció. Sin embargo, como miembro del ejército revolucionario, aunque Sabo era el segundo al mando, el ejército revolucionario actuaba con mucha cautela y en secreto. Además, Dragon no parecía querer que Sabo apareciera ante el gobierno mundial ni llamara la atención de la marina demasiado pronto, por lo que no le había asignado ninguna misión importante hasta ahora. Además de que su voz había cambiado a medida que crecía, Ace no reconoció a Sabo por un momento, solo sintió que el hombre rubio que tenía delante le resultaba algo familiar. ¿Quién eres? Y este atuendo, en el rostro del Sabo adulto, Ace vio al Sabo de niño. La ropa del Sabo adulto también parecía una versión a mayor escala de la que usaba el pequeño. Sabo alarmante, preparándose para sacar el tubo de su espalda y golpear a Ace como castigo por no haberlo reconocido. Pero en ese instante, como si hubiera recuperado la fuerza, Luffy extendió ambas manos hacia arriba, agarrando a Sabo y Ace por el cuello para impulsarse hacia arriba, mientras que sus piernas también se extendieron para rodear sus cinturas. ¿Cómo? Sabo. Awoo ala woo. Luffy estaba tan emocionado que ni siquiera sabía lo que decía. Sabo le dio una palmadita en el hombro a Luffy con una amable sonrisa. Ace, por otro lado, exclamó. Sabo. No estás muerto. Sabo usó su otra mano para golpear a Ace en la cabeza. A Ace le habría resultado fácil esquivarlo, pero no lo hizo. Eso duele. ¿De verdad quieres que muera tanto? Ace, ¿qué hay de nuestro tesoro compartido? No te lo quedaste todo para ti, ¿verdad? Las palabras de Sabo también hicieron que a Ace se le humedecieran los ojos. El tesoro compartido era el dinero que Ace y Sabo habían ahorrado de niños rebuscando entre la chatarra en la terminal Grey y robando a la gente en las afueras del reino de Goa. Era el fondo que pensaban usar para comprar un barco y hacerse a la mar juntos. Solo los tres hermanos lo sabían.
En aquel entonces, cuando Sabo decidió hacerse a la mar solo porque no soportaba a sus padres ni a los nobles del reino de Goa, no había recibido ni un solo centavo de ese dinero. Cuando Sabo mencionó las palabras tesoro compartido, Ace estuvo completamente seguro de que se trataba de Sabo. Se trataba del mismo hermano jurado, Sabo, a quien había visto con sus propios ojos y creía muerto en una explosión. Esto es genial. Sabo. Estás vivo. Ace también era una persona de profundas emociones. Sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente mientras sujetaba a Sabo y Luffy con una fuerza descomunal, negándose a soltarlos. A Luffy todavía le quedaban pocas fuerzas debido al agotamiento físico. Sabo solo podía darles palmaditas en la espalda para consolarlos. Desde que eran niños, Sabo siempre había sido el más sensato de los tres. Algunos se alegraron de ver a los tres hermanos reunidos, como los compañeros de Luffy, los compañeros de Sabo y los compañeros de Ace. Pero hubo otros a quienes les enfureció que los tres hermanos se reunieran. Doflamingo y Burgess fueron los primeros entre ellos. En las palmas de Doflamingo, las cuerdas se entrelazaban continuamente. ¡Qué profundo amor fraternal! En ese momento, Doflamingo no pudo evitar pensar en su propio hermano. Le había entristecido matar a Rocinante, pero no se arrepentía, al igual que no se arrepentía de haber matado a su propio padre. Así que son tres hermanos. Tengo que darle esta noticia al capitán. Sin embargo, esta es una gran oportunidad para tomar tanto la Gomu Gomu no Mi como la Mera Mera no Mi a la vez. ¿Acaso cuanto más grande es una persona, menos inteligente es? ¿De dónde sacó Burgess tanta confianza? En ese mismo instante, Doflamingo y Burgess atacaron simultáneamente. Apaguemos sobre el calentamiento. Lanzamiento de campeón. El ataque Overea de Doflamingo no necesita presentación. Era un látigo grueso formado por docenas de cuerdas entrelazadas. Y el llamado lanzamiento de campeón de Burgess consistía simplemente en usar la fuerza bruta para levantar una roca gigante y lanzarla. Luffy estaba indefenso. Pero los dos hermanos mayores estaban llenos de energía, y acababan de ver a su hermano menor a punto de morir. Estaban absolutamente furiosos en ese momento. Franco puño de fuego. Aliento de dragón. El puño descomunal de fuego destruyó la enorme roca. El látigo de Doflamingo descendió, pero justo antes de impactar, la garra de dragón de Sabo se lanzó con una fuerza similar al aliento de dragón, haciendo que el látigo saliera disparado hacia atrás. Después de todo, este movimiento de Sabo era la misma técnica que había destrozado todo el suelo del Coliseo Corrida. Ace y Sabo dejaron a Luffy en el suelo con un entendimiento tácito. Luffy, descansa ahora. Dejen a los enemigos en nuestras manos. Luffy confiaba plenamente en ellos. Pero quiero derrotar a ese Doffy con mis propias manos. Ace y Sabo sonrieron. Luffy seguía siendo el mismo de cuando eran niños. Era como en el bosque, cuando Luffy y un tigre lucharon hasta quedar empatados, ambos heridos. Cuando Ace y Sabo acudieron a ayudar, Luffy insistió, antes de desmayarse, en que derrotaría a ese tigre él solo. Está bien. Ace y Sabo dijeron al unísono. Entonces yo me encargaré de Doflamingo. Déjame hacerlo a mí. Ace, no conoces tu propia fuerza. Sabo, cuando te enfadas, nadie quiere meterse contigo. Doflamingo rió con rabia. ¿De verdad que me están menospreciando? Nos volvemos a encontrar, as del puño de fuego. Ya que no moriste en la guerra de Marineford hace 2 años, deberías haberte escondido discretamente. No salgas a problemas causar a los demás, fracasado. Ace permaneció indiferente, pero Sabo no pudo evitarlo. Sin embargo, Ace lo contuvo. Está bien, Sabo. No hace falta que me provoca. Es inútil. Les hice la vida imposible a mis camaradas durante la guerra de Marineford, pero eso no volverá a ocurrir. Es cierto que fracasé antes, pero ahora, de ninguna manera. En cuanto pronunció esas palabras, Ace apareció fugazmente frente a Doflamingo y le propinó un puñetazo simple y ordinario, sin llamas, haki de armamento o aosoku justo en la mejilla izquierda de Doflamingo. Ace se abalanzó hacia adelante y le propinó un puñetazo en la cara de Doflamingo. Fue un golpe sólido, pero puramente físico. Sabo suspiró. Sigues siendo el mismo que cuando éramos niños, Ace. Y Sabo, como siempre, se dejaba influenciar por Ace, igual que cuando eran niños. Golpe de codo en carga. Burgess apuntó a la espalda de Sabo y se balanceó con un codazo. Sabo había estado observando la pelea entre Ace y Doflamingo. Tan pronto como Burgess se acercó por detrás, giró sobre sí mismo y le propinó una patada lateral hacia atrás. Recuerdo que hace un momento también querías matar a Luffy.
El tono de Sabo era monótono, pero detrás de él se sentía como si un dragón furioso estuviera rugiendo. Tras golpear el suelo con fuerza, Sabo saltó por los aires, giró su cuerpo para quedar de cara al cielo y, simultáneamente, lanzó una ráfaga de patas contra Burgess. Burgess se vio obligado a retroceder por las patas. Con la patada final, Sabo dio un paso al frente, agarró el tubo de su espalda y lo estrelló con fuerza contra Burgess. Burgess solo pudo bloquear con el otro brazo. Cuando la tubería de Sabo se desplomó, el protector de brazo de Burgess se hizo añicos al instante, dejándole el brazo entumecido y tembloroso por la conmoción. Uiaaya. No te confíes. El sombrero de paja es tu hermano. Está muerto. En las afueras de Dressrosa, un rifle de largo alcance apuntaba a la cabeza de Luffy, que yacía en el suelo. Era Van Auger. Las balas que acababan de impedir que los concursantes del Coliseo ayudaran a Luffy también fueron disparadas por él. Ya había obligado a esos concursantes a alejarse, confiado en que, una vez disparado, les sería imposible interceptar la bala a su velocidad. Entonces, Destino, por favor perdona mis pecados y quítale su dolor. Adiós, sombrero de paja. Estallido. La bala salió disparada, dejando tras de sí una estela de aire. Era completamente negra, claramente recubierta de haki de armamento. La bala fue disparada con éxito y salió disparada al instante sin detenerse, pero no iba dirigida hacia Luffy. Justo en ese momento, en el instante crítico antes de que Van Auger disparara, Rock apareció frente a él y, con una mano, levantó el cañón del rifle. Van Auger logró disparar, pero al levantar el cañón, la bala salió disparada por los aires. Nos volvemos a encontrar, tuerto. Tiempo atrás, Barba Negra había sondeado a los piratas de Barba Blanca en 2 ocasiones. La primera vez no pasó nada, pero la segunda vez apareció Rock. Barba Negra pensó que, al enviar a Van Auger, quien poseía la fruta del diablo, Auger estaría al menos a salvo. Sin embargo, la realidad fue que 2 barcos fueron destruidos y Van Auger quedó ciego de un ojo a manos de Izo. La fruta de distorsión es realmente muy conveniente para escapar, pero se topó con Izo. El bloqueo de energía del alma de Izo es el némesis natural de la fruta de distorsión. Esto aterrorizaba a Van Auger cada vez que veía a Izo, activando inmediatamente su teletransportación, pero aún así seguía escuchando esas palabras en su oído. Congelar. El cuerpo de Van Auger se congeló al instante. Sin dudarlo, usó el haki de armamento para contrarrestar la energía del alma, intentando teletransportarse de nuevo, pero la palma de Izo presionó su hombro, deteniendo su cuerpo una vez más. Intentó contrarrestar la energía del alma una vez más, pero la palma de Izo la transmitía constantemente, lo que le impedía contrarrestarla. Para evitar cualquier malentendido. Envolver a alguien en energía del alma solo provoca que su cuerpo se congele o que sus movimientos se vuelvan lentos. No anula las habilidades de la fruta del diablo. Pero la esencia de la deformación reside en el movimiento del cuerpo. Si el cuerpo no puede moverse, ¿cómo se puede deformar? La derrota de Van Auger se debió a que la fruta Warp Warp es puramente de apoyo y carece de capacidad ofensiva. Una vez congelada, se vuelve completamente ineficaz. El plan de Van Auger y Burgess era el siguiente. Si Burgess lograba tener éxito en un ataque sorpresa, matar a Luffy sería, naturalmente, lo mejor. De lo contrario, Burgess mantendría a raya a los ayudantes de Luffy mientras Van Auger le disparaba a Luffy desde la distancia, matándolo desde miles de kilómetros de distancia. Desafortunadamente, aunque el plan era bonito, la realidad fue cruel. Van Auger creía que todo era infalible y que todos los obstáculos estaban bloqueados, pero no esperaba que King, un comandante de alto rango de uno de los 4 emperadores, durara menos de 10 minutos contra Rock. En el momento crítico en que Van Auger estaba a punto de disparar, Rock apareció y se apartó de un golpe el cañón del arma de Van Auger. Además, Rock estaba sosteniendo la cabeza de King en su mano. En realidad, solo era una máscara. En cuanto apareció Rock, Van Auger reaccionó de inmediato para escapar y no vio con claridad, pensando que Rock llevaba la cabeza de King. Solo ahora, inmovilizado por Rock, vio con claridad que era la máscara de King. Hace 10 minutos. Las afueras de Dressrosa. Rock contra Rey. King, provocado por Rock, tomó la iniciativa de atacar. Llama imperial. King concentró las llamas de su espalda en la palma de su mano, formando una bola de fuego antes de lanzarla contra Rock. La raza lunariana tiene la capacidad natural de generar llamas a partir de sus cuerpos. Como dice el dicho, la mera mera no mies. La característica de las llamas de la raza lunariana es que poseen poder ofensivo.
Mientras las llamas están presentes, la defensa del lunariano es extremadamente alta, pero cuando las llamas desaparecen, su velocidad aumenta significativamente mientras que su defensa disminuye en consecuencia. ¿Te vas, quieres? Con un simple movimiento de su dedo, Rock usó energía del alma para fijar la bola de fuego en su lugar antes de lanzarla lejos. El velo de energía del alma de Rock es la pesadilla de todos los ataques a distancia y de los francotiradores. Por supuesto, si un ataque a distancia está imbuido de suficiente poder como para que la energía del alma de Rock no pueda cubrirlo, naturalmente no podría detenerlo. Tras la bola de fuego venía King, acercándose a tal velocidad que incluso Rock quedó aturdido durante medio segundo. Roger. Esa es una velocidad bastante buena. Barba Blanca. Está bien. Corte de llama imperial. Con la espada en la mano derecha, King cubrió la hoja de llamas, duplicando su tamaño mientras asestaba un tajo horizontal. Aunque quedó aturdido durante medio segundo, el tiempo restante antes de que el ataque impactara fue suficiente para que Rock reaccionara. Rock usó su mano izquierda para desenvainar su espada, con un agarre invertido, usando el lateral de la hoja para bloquear el filo del rey. Mientras su mano izquierda defendía, su mano derecha no estaba inactiva, empujando hacia adelante con el puño cerrado. Los ataques se produjeron y ambos bandos quedaron en un punto muerto. King no se atrevió a hacer un movimiento temerario porque el puño derecho de Rock estaba justo delante de su abdomen. Era de conocimiento común entre los piratas que el invocador Rock había heredado la habilidad de la fruta del temblor de Barba Blanca. Rock tampoco tenía prisa por atacar. Las características de la raza lunariana, tengo curiosidad, ¿cuál es el límite de defensa de esas llamas defensivas? ¿Sabes lo de los lunarianos? Dado que Kim es el único lunariano que queda, se considera uno de los secretos del mundo. Que Rock lo supiera encontró a Kim. Rock le dedicó a Kim una sonrisa misteriosa. Sé más de lo que crees. Ese no es el punto. La cuestión es, 30% de potencia. Un halo de energía vibratoria envolvió instantáneamente el puño de Rock. Al lanzarse hacia adelante, el espacio se hizo añicos, cayeron cristales y la onda expansiva resultante lanzó a King hacia atrás. King se estabilizó tras ser empujado 10 metros hacia atrás, y parecía completamente impasible. Rock levantó la mano. Una defensa verdaderamente impresionante. Si hubiera tenido estas llamas en la línea temporal original, tal vez a Kainu no le habría atravesado el pecho. Presionado contra el abdomen de King a tan corta distancia, Rock usó el 30% de su poder, combinando Aki de armamento, Aosoku y la energía de la fruta del temblor. Un solo puñetazo solo logró hacer retroceder a King una cierta distancia. A juzgar por su reacción, parecía que no le había afectado en absoluto. Rock sentía una envidia tremenda por semejante poder defensivo. En su estado actual de forma, el punto más débil de Rock era su defensa. Recurría al fruto de Anubis para fortalecer su físico y la curación de la energía del alma para compensar sus deficiencias defensivas. Por supuesto, la capacidad de alternar su cuerpo espiritual entre sólido y etéreo era realmente astuta en extremo. Era una habilidad que ni siquiera el Aki podía comprender. Una defensa verdaderamente impresionante. Rock envidiaba la defensa de King. Aunque King no mostró ninguna reacción en apariencia, internamente estaba ligeramente conmocionado. ¿Acaso solo tenía el 30% de su potencia hace un momento? Debido a su constitución, King rara vez sintió dolor. Si su defensa no se rompía, naturalmente no lo sentía. Rock había roto su defensa con solo el 30% de su poder. Aunque el daño fue leve, incluso un poco seguía siendo daño. La no atención se centraba en la magnitud de los daños, sino en que la defensa había sido quebrada. El 30% del poder del oponente había roto por completo su defensa. En circunstancias normales, cualquier persona sensata sabría que debería darse la vuelta y huir, pero King había venido con una misión. Además, representaba a Kaido y, por lo tanto, era el rostro de los piratas bestia. Podía perder, pero no podía escapar. King permaneció en silencio, y a Rock no le importó. Continuarían entonces. Entonces, a continuación, probamos, 50%. Rock presionó el puño. La fuerza de su agarre hizo que el espacio a su alrededor se hiciera añicos. Tras haber presenciado el poder de Rock, King no se atrevió a entablar un combate cuerpo a cuerpo de forma precipitada. Emperador Dragón de Fuego. Las llamas en la espalda de King parecieron cobrar vida, separándose automáticamente y cubriendo la larga katana que sostenía en la mano mientras la alzaba y asestaba hacia abajo. Un dragón de fuego irrumpió con un rugido, y sus llamas alcanzaron temperaturas comparables a las del magma.
Rock mantuvo el puño inmóvil mientras el dragón de fuego cargaba. Levantó la mano y atacó. Kamisari. El denso Aosoku envolvía la hoja de Ace, haciendo que pareciera que la hoja generaba relámpagos. Con un solo tajo de Kamisari, el dragón de fuego se partió en dos. A Rock le bastó menos de un segundo para atravesar el centro del dragón y llegar hasta King. Los ojos de King se abrieron de par en par, e inmediatamente activó su forma híbrida cuando Rock lanzó su puñetazo. En su forma híbrida, los cuernos de la cabeza de King se alargaron y sus brazos se fusionaron con las alas negras de su espalda, convirtiéndose en enormes alas de pteranodón. Parecía que en las formas híbridas de todas las frutas relacionadas con las aves, los brazos se convertían en alas. La fruta fénix de Marco era la misma. King activó su forma híbrida porque su defensa era naturalmente mayor en ese estado. Como no pudo reaccionar a tiempo para esquivar, tuvo que aumentar su defensa al menos para bloquear este puñetazo. Grupo ruptura de choque. Rock siguió apuntando al abdomen. Cuando el puñetazo impactó, el área de la grieta era mayor que el cuerpo de King. Los ojos de King se abrieron involuntariamente por la conmoción, sintió un nudo en la garganta y las llamas en su espalda parpadearon mientras retrocedía tambaleándose. King se sintió fatal, pero para evitar que Rock continuara con un combo, obligó a sus alas a batir, desatando poderosas cuchillas de viento hacia Rock. Rock simplemente movió el dedo, y las dos aspas del ventilador pasaron volando junto a él mientras permanecía impasible. Así que tú también te llevas el 50%. No está nada mal. Los elogios de Rock fueron sinceros. De hecho, el llamado 50% se refería a todo el poder de Rock en su estado base. El estado base implicaba no activar la forma de Anubis ni permitir que Roger y Barba Blanca entraran en su espacio anímico. Lo siguiente es, el 80%. Rock activó instantáneamente su forma Anubis. El 50% del poder de Rock era su poder total en su estado normal. Y el 80% de su poder era su poder total en su estado de Anubis. En cuanto a su poder total, era naturalmente la forma de Anubis combinada con el estado de las almas duales de Roger y Barba Blanca entrando en su cuerpo. Las llamas del rey habían resistido el 30% y el 50% de potencia. Lo siguiente sería el 80% de potencia en la forma de Anubis. Hace mucho tiempo que no uso esta habilidad. Vamos, veamos qué tan resistentes son tus llamas. La Cruzang voló hacia el aire, emitiendo energía del alma para envolver el área, mientras que el ojo de Uthak se abrió detrás de Rock, fijando su mirada en King con su presión del alma. La energía se acumuló aún más sobre Rock en su forma de Anubis. La armadura de Anubis se tornó dorada y sus ojos se convirtieron en ardientes llamas verdes del inframundo. Dentro de las llamas, innumerables fantasmas parecían gemir sin cesar. Como se mencionó, el poder total en la forma Anubis era solo el 80% de la fuerza total de Rock. Dado que dijo 80%, tuvo que desplegar todo el poder de la forma Anubis. Tras envainar su hace, Rock alzó su mano derecha. Su mano derecha estaba cubierta de haki de armamento, envuelta en Aosoku, encerrada en una bola de energía vibratoria y ardiendo con llamas del inframundo. Las simples fluctuaciones de potencia provocaron la distorsión del espacio. Al ver esto, los ojos de King se llenaron de un miedo y una sorpresa incontenibles. A pesar de ser todos supernovas, los 3 supernovas que su tripulación acababa de reclutar no se comparaban ni siquiera con Rock solo. Este golpe se llama, un inframundo vibrante. Rock apareció fugazmente frente a King y lanzó un puñetazo hacia abajo. Sin embargo, King desactivó su forma híbrida, con una expresión como si esperara la muerte. El puño de Rock se detuvo bruscamente justo delante de la cabeza de King. ¿Qué significa esto? ¿Has venido aquí a buscar la muerte? King miró fijamente a Rock. Admito la derrota. Reconozco que no puedo vencerte. No vine aquí para ayudar a Doflamingo. Rock arqueó una ceja. Ah, ¿sí? ¿No viniste aquí para matarme? Al recordar las palabras te mataré que le había dicho inicialmente a Rock, King sintió un poco de vergüenza. King fingió no oír y expuso su propósito directamente. Vine aquí por órdenes. Comiste el fruto de Anubis. Es una zoan mítica. Mi hermano mayor, Cairo de las Bestias, el capitán de los piratas bestia, te tiene en alta estimación y quiere invitarte a unirte a los piratas bestia. Reconozco tu fortaleza. Si te unes, puedo proponerle a mi hermano mayor que te convertirás en el vicecapitán. Los labios de Rock se curvaron en una sonrisa. Su puño se transformó en una palma y acarició la cabeza de King, luego agarró y le arrancó la máscara. Tú. King se enfadó un poco. Rock se quitó la máscara y se miró al rostro.
En realidad eres bastante guapo. ¿Me estás invitando, eh? Eso sí que es un honor. Kim pensó que Rock había aceptado, pero las siguientes palabras de Rock fueron, pero, solo como vicecapitán, estoy un poco insatisfecho. El rostro de Kim se tornó sombrío al instante. El miedo en sus ojos fue reemplazado por completo por la ira. Ya no se trataba de miedo. Se trataba de dignidad. ¿Estás descontento con ser el vicecapitán? ¿Qué demonios quieres ser? No tenéis a la suerte. ¿Estoy tentando a la suerte? ¿Cuál es mi situación actual? La pregunta que Rock le planteó a Kim lo dejó sin palabras. En el mundo exterior corrían rumores de que Rock era el nuevo capitán de los piratas de Barba Blanca, aunque él mismo había dicho que solo era el capitán interino. Pero incluso un capitán interino sigue siendo un capitán. En ese preciso instante, el ojo de Uthak parpadeó, como si hubiera descubierto algo. Ignoró a Kim y desapareció rápidamente con su máscara puesta. Vuelve y dile a Kaido que iré a buscarlo. No hay prisa. Rob no mató a Kim. Por un lado, no le guardaba rencor. Si lo mataba, Kaido seguramente se volvería loco. En ese momento, la principal prioridad de los piratas de Barba Blanca era lidiar con los piratas de Barba Negra. Si además se sumaban los piratas bestia, los piratas de Barba Blanca definitivamente no podrían resistir. Por otro lado, era mejor dejar a Kim como un paquete de experiencia para que Zoro lo consumiera. Esa sería su oportunidad de usar la infusión a Osoku por primera vez. Aunque no lo mató, Rock le arrebató la máscara. Esta fue también la razón por la que, cuando Rock apareció más tarde para inmovilizar a Van Auger, sostenía la máscara de Kim. Después de que las llamas en su espalda se disipan, la velocidad de un lunariano aumenta significativamente, pero mientras Kim observaba la dirección hacia donde Rock había desaparecido, se dio cuenta de que incluso con sus llamas extinguidas, su velocidad no podía seguir el ritmo de Rock. Su fuerza, según las pruebas realizadas, también era inferior a la de Rock. Naturalmente, Kim no sería tan tonto como para ir tras él. En silencio, Kim echó un vistazo a la jaula de pájaros. No tenía forma de entrar, así que simplemente decidió no molestarse. En cualquier caso, Kaido había dicho que si Doflamingo era derrotado por algún jovencito advenedizo, entonces ya no estaría capacitado para cooperar con él. Dicho esto, Kim se transformó por completo en un pteranodonte y voló hacia la ubicación del país de Wano. Volviendo al presente. Van Auger quería tenderle una emboscada a Luffy, pero Rock lo detuvo. Cuando intentó escapar, Rock lo inmovilizó sujetándolo por el hombro. Rock estaba realmente furioso. No se atrevieron a enfrentarlo directamente, así que en su lugar atacaron a Luffy. ¿Acaso la intención de Barba Negra no era usar la muerte de Luffy para hacer que Ace se derrumbara o entrara en pánico, aniquilando así por completo a los piratas de Barba Blanca? Vienes a provocarme una y otra vez. ¿De verdad crees que me falta fuerza? ¿Qué pasaría si un francotirador se quedaría ciego? Rob no le dio a Van Auger ni un instante para pensar. Con la otra mano sujetando la máscara de King, clavó violentamente las púas de la máscara en el único ojo que le quedaba a Van Auger. El bloqueo de energía del alma envuelve a toda la entidad. La intervención de un objeto externo provocó una vulnerabilidad en todo ello, y dado que Van Auger conoció el haki de armamento, en el momento en que apareció la vulnerabilidad, lanzó un lamento y se teletransportó. Rogue localizó instantáneamente la posición de Van Auger, y casi en el mismo instante en que apareció la figura de Van Auger, se teletransportó a su lado. Pero con la guadaña de la muerte ya en su cuello, Van Auger no se atrevió a dudar ni un instante. Piérdase. Una explosión surgió del cuerpo de Van Auger, y una densa niebla púrpura lo envolvió. Era una bomba de gas venenoso creada por Doku con la fruta enferma en Fer. El gas venenoso podía paralizar el cuerpo, provocar alucinaciones instantáneas y causar hemorragias por los 7 orificios corporales. Todos los miembros de los piratas de Barba Negra, excepto el propio Barba Negra, llevaban consigo una de estas bombas de gas venenoso del Dr. Q. Además, habían consumido previamente un antídoto permanente, por lo que, en situaciones desesperadas, podían activar el gas venenoso para crear un período en el que el enemigo no se atrevería a entrar, dándos tiempo para pensar en una contramedida. Justo cuando Van Auger sintió que podía respirar aliviado e intentó quitarse la máscara incrustada en el ojo, Rob no dudó ni un instante en lanzarse contra el gas venenoso, agarrando a Van Auger por la garganta. Supruf. Tú. Rock esbozó una sonrisa. Veneno mortal, ¿eh? Rock inhaló bruscamente y todo el gas venenoso fue absorbido por su cuerpo. Aunque Van Auger ya no podía ver, su haki de observación aún podía detectar cosas.
Al percibir esta escena, sintió que su visión del mundo se hacía añicos, e incluso escuchó un comentario de Rock. El sabor no está mal. ¿Quieres usar veneno para detenerme? Desde hace mucho tiempo soy inmune a todos los venenos. Rock fue transportado a este mundo tras ser envenenado por el jade de comunicación espiritual. Después de la transmigración, su cuerpo fue modificado y se volvió inmune a todos los venenos, a menos que el veneno fuera más fuerte que la toxina del jade de comunicación espiritual. Lamentablemente, tal veneno no existía. Rock contrarrestó todas las cartas ganadoras de Van Auger. Como francotirador, Rock le cegó tanto el ojo delantero como el trasero. La habilidad fruta distorsión que usamos para escapar fue firmemente inmovilizada por energía del alma. Las bombas tóxicas que utilizadas como último recurso fueron neutralizadas por la inmunidad al veneno de Rock. Ahora, sujetado por el cuello de Rock, Van Auger se había resignado a su destino, pero sabía que Rock no lo mataría. Si Rock hubiera querido, lo habría matado directamente antes en lugar de simplemente cegarlo. Como uno de los miembros veteranos de los piratas de Barba Negra, Van Auger era inteligente. Comprendía que Rock no lo perdonaba por bondad, sino porque quería usarlo como moneda de cambio para negociar con su capitán, Barba Negra. Así pues, Van Auger abandonó su resistencia y permaneció en silencio. Al ver esto, Rock se sintió un poco molesto. Eres bastante listo, adivinando lo que pretendo hacer. Pero, ¿no tienes otro compañero? ¿No sería igual de fácil matarte y usarlo a él para el intercambio? Van Auger se obligó a hablar. Tú no lo harás. Si me matas, el capitán no negociará contigo. Rock odiaba que lo descubrieran por encima de todo. En ese momento, sonriéndome como un villano. Jejeje. Tienes razón, pero ¿crees que no sé qué clase de hombre es Barba Negra? Es solo un ser insignificante y egoísta. Si las exigencias que te hace superan el valor que tienes para él, te abandonará sin duda alguna. Tú mismo lo entiendes, ¿verdad? Las palabras de Rock calaron hondo. Van Auger, herido en lo más profundo, optó por guardar silencio. Rock continuó. He estado pensando que los beneficios que podría obtener de Barba Negra a cambio de ti son demasiado pocos. Barba Negra es codicioso y egoísta. Entonces, bien podrías morirte. Rock, empuñando una larga hoja con la mano izquierda, se la clavó en el abdomen de Van Auger sin la menor vacilación. Mientras el intenso dolor lo invadía, Van Auger no esperaba que Rock fuera tan decidido, sin mostrar la menor vacilación. Sin embargo, no sentí tristeza ni desesperación. Al contrario, río. Ja 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 ja. Los piratas de Barba Blanca están destinados a ser vestigios de la vieja era. Solo los piratas de Barba Negra gobernarán los yeguas. Gobernarán el mundo. La oscuridad lo devorará todo. Esto es obra del destino. Al instante, Van Auger desapareció por completo, dejando solo una carta de juego ensartada en la larga hoja que sostenía Rock. ¿Se convirtió en una carta de póker? ¡Qué habilidad tan extraña! Ni siquiera Roger, el rey de los piratas, había visto jamás semejante habilidad. Pensar que aún les quedaba otro como bajo la manga. Van Auger se había escapado después de todo. Dado que Barba Negra podía robar la habilidad de las frutas del diablo, su tripulación tenía tantos usuarios de habilidades que era normal que aparecieran habilidades extrañas. Esto es a lo que te referías con algo que no está bien, ¿verdad, Kid Lugo qué? Preguntó Barba Blanca. Roca ascendiendo. No le sorprendió la transformación de Van Auger. Más bien, no tenía intención de matarlo. Atacarlo solo servía para comprobar que algo no andaba bien, algo que había observado. Porque desde la última vez que vio a Van Auger, Rock había notado algo extraño en él. Era invisible a simple vista, pero los ojos de Rock podían ver a través de la carne para percibir el alma de una persona. Dado que no podía ver una simple vista, la anomalía no residía en su apariencia, sino en su alma. El alma de una persona normal es como su cuerpo. Tiene la misma altura, la misma tez y es tridimensional. Pero por lo que vio Rock, aunque el alma de Van Auger tenía la misma altura, su estructura era diferente. Ni siquiera era tridimensional, sino una lámina delgada, como si hubiera sido aplanada. Van Auger fue atravesado por la espada de Rock en el abdomen, pero no murió. No solo no murió, sino que todo su cuerpo se convirtió en una carta de póker. Una rebanada fina, como si la hubieran aplanado. Roger estaba desconcertado, y su repetición de las palabras de Rock se debía a que Rock había visto el estado del alma de Van Auger. Tras la muerte de Van Auger a puñaladas por parte de Rock, solo quedó un fino trozo de carta de póker en la hoja del cuchillo. ¿Entonces era un farsante? Preguntó Barba Blanca. Rock negó con la cabeza.
Podía ver la verdad del alma. El alma de cada persona es única. No se puede fingir. Aunque solo sea una pequeña porción, esa es, sin duda, su alma. Probablemente se trata de alguna extraña habilidad de fruta del diablo que puede cortar una porción del alma y luego convertir esa alma en esta carta de juego. Su cuerpo físico tampoco parecía falso. Si fuera falso, el ojo que cegué la primera vez no se habría quedado ciego de verdad. Cuando le toqué el otro ojo hace un momento, también pude sentir que era un cuerpo físico real. Roger se rascó la cabeza. Sin Riley, su cerebro externo, cerca, Roger era demasiado perezoso para pensar. Entonces, Rogue retiró la carta de la hoja. Era un rey. Cubriéndose los ojos con energía espiritual para mirar a través de la carta, Rogue pudo ver que era una carta común y corriente. Creo que esta misteriosa habilidad consiste en cortar una pequeña porción del alma de una persona, que luego se convierte en una carta de póker para reemplazar el alma dentro del cuerpo físico. El cuerpo físico y el alma se atraen mutuamente. A menos que se trate de una habilidad de proyección del alma, el alma buscará naturalmente el cuerpo mientras la fuerza vital de la persona no se haya desvanecido. La carta del alma reemplaza al alma. Cuando el cuerpo sufre una herida mortal, la carta se destruye y esta parte del alma se disipa. El cuerpo se convierte en una cáscara sin alma, pero en ese instante, su alma original aún existe, y ambas se atraen mutuamente. Mediante esta atracción, se logra una función de teletransportación. Aunque no sé cómo lo hace, que desaparece justo delante de mis ojos sin que mi energía del alma pueda inmovilizarlo, esta es la única posibilidad. ¿Lo entiendes? Rogue levantó la vista y solo vio dos rostros ancianos desconcertados. Los dos ancianos seguían intentando salvar las apariencias. Roger era realmente terco. Lo entiendo. Claro que lo entiendo. Es, simplemente ese tipo de principio. Barba Blanca estaba un poco mejor. En cualquier caso, eso solo significa que es mocoso no está muerto. Rock usó fuego abisal para reducir a cenizas la carta de juego que tenía en la mano. Así es. Una lástima. Los piratas de Barba Negra son como cucarachas que se niegan a morir. Al oír a Rock decir esto, Barba Blanca se sintió culpable por haber contenido de ese puñetazo mientras estaba vivo. Para ser honesto, si Barba Negra no lo hubiera llamado padre, ese puñetazo de Barba Blanca lo habría dejado muerto o lisiado. Después de todo, iba dirigido a su cabeza. Lo siento, Kid Luke, ¿qué? Rock envainó su espada y negó con la cabeza. No pretendo culparte, papá Barba Blanca. Si hubieras conectado ese puñetazo, habrías traicionado tu propio nombre como Pops. Aunque me hubiera gustado que le hubieras dado una paliza, entiendo por qué no lo hiciste. Barba Blanca se conmovió. Roca lo comprendió. Roger le dio un codazo travieso a Barba Blanca. No te pongas a llorar por haberte movido, Neugate. La expresión de Barba Blanca se ensombreció al lanzar una mirada a Roger, como diciendo: si no hablas, nadie pensará que eres mudo. Batirlo. Isla Colmena. Originalmente, era una isla donde diversas naciones y el gobierno mundial exiliaban a criminales. Posteriormente, se depositaron minerales raros en la isla, y los criminales que ni siquiera podían permitirse comer se convirtieron en hombres ricos. Por el bien de su reputación, las distintas naciones y el gobierno mundial no tenían forma de enviar gente para reclamar la isla. Rox expresó que podía ayudar al gobierno mundial a recuperar la isla Colmena a cambio de una comisión de cientos de millones. Al final, tanto la comisión como la isla Colmena cayeron en manos de Rox. Rox se convirtió en los criminales de la isla, fundó los piratas de Rox y bautizó la isla Colmena como el paraíso pirata. Todos los piratas podían venir a la isla, e incluso era aceptable que vinieran a desafiar su posición como señor. Posteriormente, Rox fracasó en la gran batalla del Valle de los Dioses, y la isla Colmena fue ocupada por Wang Zi, un traidor de los piratas de Rox. Hasta ahora, décadas después, el hijo de Rox, Barba Negra, derrotó a Wang Zi, recuperó la isla Colmena y la designó como base de los piratas de Barba Negra. Barba Negra sabía que su padre era Rocas. Después de todo, ya tenía edad suficiente para recordar cosas de la gran batalla en el Valle de los Dioses de aquella época. Utilizó la isla Colmena como base porque quería superar a su padre, Rox, y cumplir el sueño de convertirse en el amo del mundo en su lugar. La isla Beibe es famosa sobre todo por el pico montañoso con forma de calavera que se encuentra en la isla, cuyo interior se ha convertido en viviendas. Anteriormente, los directivos de los Piratas de las Rocas vivían en la cima de la montaña, y ahora los miembros de los Piratas de Barba Negra hacen lo mismo. Lafitte se encontró en su habitación.
Su habitación estaba decorada al estilo de un mago. Parecía que le gustaba mucho la magia, tal como lo demostraba la forma en que observaba el paisaje desde la ventana mientras jugaba con una baraja de cartas. Mientras cortaba y barajaba las cartas, de repente, una de ellas emitió un brillo. Las manos de Lafite se separaron con un elegante movimiento, y todas las cartas se separaron una a una de arriba a abajo. La carta brillante salió disparada automáticamente. Era un rey. Esta carta del rey cayó al suelo y se transformó en una estatua yacente. El cuerpo de la estatua se asemejaba a un ataúd, y al abrirse desde el interior, apareció la figura de Van Auger. Los ojos de Van Auger estaban fuertemente cerrados, pero del ojo en el que llevaba el telescopio brotaba lágrimas de sangre. Al abrir los ojos bruscamente, Van Auger vio que uno de ellos, del que brotaba sangre, era completamente rojo, mientras que el otro era de un blanco inexpresivo. Estaba totalmente ciego, aunque aún conservaba el haki de observación. Mis ojos, Van Auger se incorporó. No armó ningún escándalo. La elegía del destino, al incorporarse, la estatua que había surgido de la tarjeta también desapareció, dejándola sentada en el suelo. En realidad, fue solo porque aún conservaba el haki de observación. Si no lo tuviera, viendo solo oscuridad como un francotirador, entonces la calma de Van Auger sería realmente impresionante. Lafite cerró las manos, asegurándose de sujetar las cartas que tenía entre ellas. Tu habilidad de teletransportación y las bombas tóxicas del Dr. Q fueron usadas, y aún así te obligaron a usar mi habilidad. Esta es la última carta ganadora, Jojo. Lafite tenía una sonrisa forzada en el rostro. No se estaba burlando de Van Auger, simplemente su expresión habitual era así. Esta habilidad mía solo puede ser utilizada una vez por alguien que no sea yo mismo. Ya has muerto una vez, Auger. Muere de nuevo, y será de verdad. Mientras Lafite hablaba, soltó las cartas. Toda la baraja flotó en el aire y se expandió con un simple movimiento de su mano. Tengo mucha curiosidad, ¿este invocador roque es realmente tan poderoso? En cuanto al nombre y tipo de la fruta del diablo de Lafite, sigue siendo desconocido, pero es muy probable que sea una paramecía. A juzgar por sus demostraciones de habilidades, como alas de paloma y cartas de póker, debe estar relacionado con un mago. Es como un mago experto en escapismo que actúa como negociador de los piratas de Barba Negra. Se encarga de todas las negociaciones, y si se llega a un acuerdo o si es absolutamente imposible, Barba Negra interviene. Sin embargo, Barba Negra suele renunciar a todo aquello que Lafite no puede negociar. Lafite se atreve a entrar en territorio enemigo a su antojo, valiéndose de sus habilidades hipnóticas y de la energía que le proporcionan las cartas. Su habilidad para dividir su alma en cartas de juego y así obtener una vida extra solo puede usar una vez por persona en otros, pero no hay límite para sí mismo, a menos que su alma sea completamente extirpada en un solo día. Así, confiado en su propia habilidad y creyendo que no podía morir, Lafite se interesó por Summoner Roque, quien había cegado ambos ojos de Van Auger, y comentó. ¿Summoner Roque, de verdad es tan fuerte? Respecto a este comentario, Rock simplemente dijo. Vamos. ¿Una habilidad relacionada con el alma? Eso es muy interesante. Van Auger advirtió inmediatamente a Lafite, sabiendo que éste solía actuar por su cuenta debido a sus habilidades. No actúes por tu cuenta. Comparado con la guerra de Marineford de hace 2 años, Rock se ha vuelto aún más aterrador. Voy a decirle al capitán que si queremos emboscar a Rock, al menos 2/3 de los miembros deben estar desplegados, de lo contrario no hay absolutamente ninguna posibilidad. Los miembros veteranos de los piratas de Barba Negra llaman a Barba Negra capitán, mientras que los rescatados de prisión, así como a Okiji, prefieren llamarlo por su título Barba Negra o por su nombre, TH, en lugar de capitán. Los subordinados de los piratas de Barba Negra lo llaman Almirante Barba Negra, el mismo título que Barba Negra usa para sí mismo. 2/3 de los miembros no se refiere a todos los piratas de Barba Negra, sino a Barba Negra, más los oficiales, y una cosa más. Aokiji debe ser llevado con ellos. Lafite sacó una carta del montón que flotaba frente a él y, sin mirarla, le dijo a Van Auger. Adelante. No haré nada, jeje. Van Auger afirmó. Más vale que así sea. El destino me ha guiado. Luchar solo me llevará a la muerte. Van Auger giró y se fue. Lafite dio la vuelta a la carta elegida para mirarla. Era un Joker. Lafite se rió. Jejeje, interesante, realmente interesante. Esta carta fue el resultado de la adivinación de Lafite sobre su viaje para encontrar un rock. En cuanto al resultado, en términos de cartas del tarot, fue como sacar la carta de la muerte. Era el tipo de resultado que haría que Aokins huyera o se rindiera inmediatamente si le tocaba.
De vuelta en Dressrosa. Mientras Rock lidiaba con King y Van Auger. También se estaba librando una batalla en el centro de Dressrosa. Como segundo al mando del ejército revolucionario, Sabo podía aplastar fácilmente la armadura del brazo de Burgess con una sola garra. Además, dado que Burgess aún no había comido la fruta fuerte, no era rival para Sabo y fue rápidamente sometida por él. En cuanto a Doflamingo, aunque no se le considera uno de los más fuertes, es naturalmente más fuerte que Burgess. Ace no pudo derrotar a Doflamingo tan rápido como Sabo. Además, como Ace sabía que Luffy quería vencer a Doflamingo con sus propias manos, se contuvo ante un Doflamingo casi exhausto. Ahora, Luffy había terminado de descansar y había activado la cuarta marcha una vez más. Era el momento del duelo final con Doflamingo. Aunque Doflamingo estaba gravemente herido y Ace lo superaba en número, el cierre de la jaula de pájaros no se detuvo en absoluto. Estaba a punto de cerrarse por completo, y en ese caso, todos en la isla, excepto Doflamingo, quedarían descuartizados. Por parte de Rock, tras enfrentarse a Jin y Van Augur, entró fácilmente en la jaula de pájaros mediante una transformación espiritual. Rock siempre había sentido curiosidad por saber si la jaula para pájaros era realmente una habilidad basada en un concepto. ¿Es realmente tan impenetrable como la barrera creada por la fruta barrera? En teoría, una jaula para pájaros no es más que un alambre más grande y horrible. Si se trata de una cuerda, se puede rasgar o cortar. ¿Es derrotar a Doflamingo la única forma de romper las cuerdas de la jaula de pájaros de Doflamingo? ¿O se pueden romper con fuerza bruta? Así, Rock quedó suspendido en el aire, con los puños fuertemente cerrados, y dos bolas de energía vibrantes envolvieron cada uno de sus puños. Viejo de barba blanca, 10 centavos, ¿hay algo en este mundo que no se pueda romper? Barba Blanca soltó una carcajada. Gurararara. No puedo pensar en nada más aparte de piedra marina. Entonces intentémoslo. Impacto aéreo. Con una versión de doble puño de la onda expansiva, Rock lanzó puñetazos con ambas manos hacia la izquierda y la derecha. Donde sus puños se detuvieron, el espacio se hizo añicos y cayeron cristales. Desde el centro del espacio fragmentado frente a sus puños, surgieron dos poderosas ondas expansivas que, al salir disparadas, atravesaron el espacio. Al mismo tiempo, dos ondas de energía vibracional chocaron con la jaula de pájaros. La vibración se propagó por toda la jaula, haciéndola temblar. La parte afectada, los alambres, presentaba grietas visibles, pero antes de que se rompieran, desaparecieron de inmediato. Al parecer, Doflamingo transmitía energía constantemente a la jaula. Sin embargo, a juzgar por el aspecto de esta grieta, si Rock se acerca y lanza un puñetazo con toda su fuerza, debería poder abrirla y crear una abertura. Para destruir la jaula por completo, habría que hacerlo desde fuera, desde el aire, con una onda expansiva extremadamente grande que cubría toda la zona. El golpe de hueso de Garp podría ser suficiente. Pero con este golpe, es probable que las personas dentro de la jaula de pájaros corran grave peligro. Las vibraciones en la jaula eran visibles para todos los que estaban dentro, al igual que la levitación de Rock. Los juegos son geniales. La roca psíquica. Los miembros de la tripulación de Sombrero de Paja y los piratas presentes reconocieron a Rock. Sentí que mi salvador había llegado. En la percepción del Aki de observación de Fujitora, el color de Rock es un anillo azul rodeado de rojo, lo que significa una apariencia tranquila que oculta una gran determinación. Doflamingo rompió un sudor frío. Incluso las brasas han sido ahuyentadas, y esta roca psíquica logró entrar en la jaula. Parece que hoy, sus posibilidades de sobrevivir son escasas. Rock sabía cuál sería el resultado de sus dos puñetazos, pero no optó por seguir destrozando la jaula porque era innecesario. Así como Ace no siguió persiguiendo a Doflamingo, sabía que era innecesario y que no tenía por qué tomar cartas en el asunto. Rock y Doflamingo, que estaban en el aire, intercambiaron miradas y sonrieron levemente. Nos volvemos a encontrar, Flamingo. Te ves bastante desalinado. El rostro de Doflamingo se contrajo de ira. Mientras se enfadaba y pensaba en qué hacer a continuación, se oyó un fuerte latido. No me malinterpreten, no es una quinta marcha. Era simplemente Luffy reiniciando el Gear 4 después de un descanso. Con una voltereta, Luffy se puso de pie de un salto, levantó las manos y gritó. He vuelto a la normalidad. Fue porque levantó la vista y gritó que Luffy vio a Rock. Rock. Tú también estás aquí. Ja 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 ja. Ace y Sabo, sus dos hermanos mayores, estaban allí, y Rock también. Luffy estaba realmente feliz.
Roque llega al campo de batalla central de Dressrosa. En ese momento, Sabo se acercó al Bajes. Ace dejó de luchar contra Doflamingo. Luffy también ha recuperado parte de su fuerza y es capaz de activar brevemente el Gear 4 de nuevo. Con sus dos hermanos mayores, Ace y Sabo, allí, y su buen amigo Rock a su alrededor, Luffy estaba muy feliz. Ahora no es momento para estar contentos, dijo Rock. Los flamencos siguen saltando por ahí. Luffy se dio cuenta. Ah, claro. En un abrir y cerrar de ojos, la expresión de Luffy cambió. Pasó instantáneamente de una cara seria a una de calentamiento, girando los brazos. Rock aprovechó esta oportunidad para observar a Doflamingo. No digas que te estoy intimidando, flamenco. No moveré un dedo. Mientras puedas derrotar a Luffy, hoy no moveré un dedo. Partiendo de la base de que puedes derrotar a Luffy. Pero en realidad sabes que ya has perdido, solo que no quieres admitirlo. Bien. Las venas del frente de Doflamingo palpitaban, y en un ataque de furia, lanzó un rayo de fuego contra Roca. Acumule golpea la cuerda. Luffy se interpuso inmediatamente entre Rock y el Gear 4 y activó al instante la fuerza del Gear 4, que desvió las balas. Al ver a Luffy activar de nuevo el Gear 4, al igual que Fudomio, el rey inamovible, Doflamingo sintió un leve dolor en el lugar donde el Gear 4 de Luffy le había golpeado antes. En ese preciso instante, Luffy se balanceó sobre él como un amuleto de la suerte, haciendo que Doflamingo saliera volando, pero rápidamente recuperó el equilibrio. Al pensar en su sueño y en todo el esfuerzo que había invertido a lo largo de los años, Doflamingo apretó los dientes. Estaba resentido y a regañadientes. No voy a perder. 1000 flechas que atraviesan el corazón, golpe de pluma, hilo. La habilidad de despertar de la fruta del diablo de Doflamingo seguía activa, y miles de líneas envueltas en haki de armamento surgieron del suelo, extendiéndose de izquierda a derecha hacia Luffy con forma de alas de flamenco. Cuando Doflamingo asestó ese ataque, realmente se sintió como si 1000 hilos atravesaran el corazón. Sin embargo, sus inconvenientes son que no es lo suficientemente rápido y solo ataca por los lados izquierdo y derecho. Luffy se lanzó por los aires con un salto, esquivando el ataque de Doflamingo. La fuerza aérea fija su objetivo en Doflamingo en tierra. Ha llegado el momento de decidir al vencedor. Goma, goma, Luffy primero fortalece su brazo, luego comprime su puño hacia adentro y después comprime aire en sus músculos para fortalecer su brazo, haciendo que continúe abultándose, se bloquea en su lugar y lance un puñetazo. Lanza del Rey Gran Mono. El enorme puño salió disparado como una bala. Su fuerza y velocidad eran aterradoras. Incluso el hombre de barba blanca elogió. Ese puñetazo estuvo bastante bien. Cabe destacar que Barba Blanca consideró que el puñetazo de Garp era el más fuerte, por lo que elogiar el puñetazo de Luffy diciendo que no está nada mal ya es un gran halago. En ese momento, frente a ese puño, Doflamingo sintió como si estuviera enfrentando la presión de una montaña. No había escapatoria, solo defensa. Doflamingo extendiendo la palma de la mano. Suplicar el nido de la araña. Doflamingo usó la palma de su mano como centro para irradiar una telaraña frente a él, la cual era muy resistente. Era una versión mejorada de su otro movimiento, muro de telaraña, con un mayor nivel de defensa, y podía bloquear fácilmente el puño gigante con haki de armamento de Gear Tier de Luffy. Pero el puñetazo de Luffy ahora no es el Gear Tier, es el Gear 4, es una combinación del Gear 4 King Kong y el puñetazo de un gigante. El puño impactó. Una pausa de un segundo. Un segundo de fuerza igualada. Al segundo siguiente, toda la telaraña se hizo añicos y, para asombro de Doflamingo, el puño de Luffy se estrelló contra su cara, derribándolo al suelo, donde quedó tendido.